Y le aprecio mucho al doctor Juan Ramón de la Fuente que me haya aceptado esa entrevista en Nueva York. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. A ver, Juan Ramón, además es lo tuyo, ¿no? La psiquiatría, este tema de la salud mental, que es una enfermedad silenciosa que la mayoría de los gobiernos ignoran, como la mayoría de los que la tienen, en algunas expresiones, también ignoran. Así es, Joaquín. Mira, es un tema, como tú bien lo dices, de hecho se ha denominado la pandemia silenciosa de los trastornos mentales y de las discapacidades que en muchas ocasiones, no siempre, estos conllevan. Y creo que nos dimos cuenta claramente de la dimensión del problema durante la pandemia. Y la ONU ahí empezó a recabar información sobre cómo se estaban disparando los índices de depresión, de angustia, los suicidios, muchas formas de violencia doméstica, todo esto durante la pandemia por el COVID-19. Pero a pesar de ello, no parecía haber suficiente sensibilidad y compromiso por parte de la Asamblea General para abordar el tema y darle pues una dimensión en la escala mundial que tiene. Posteriormente, durante nuestra participación en el Consejo de Seguridad, en las situaciones de conflicto y las secuelas que dejan estos conflictos, me percaté que en todos los esfuerzos de ayuda humanitaria tampoco se contemplaba el apoyo psicosocial. Sí había medidas de salud para los heridos, víveres para los que estaban en condiciones de precariedad alimenticia, en fin, pero la salud mental ausente. De manera que desde hace varios años aquí, desde que llegamos en Nueva York, empezamos a plantear el tema en diversas instancias, en diversos foros. Fuimos viendo qué delegaciones tenían mayor interés junto con nosotros, fuimos construyendo una suerte de coalición y finalmente hace un par de días presentamos un proyecto de resolución a la Asamblea General, lo presentamos arropados geográficamente, hicimos un buen grupo con Argentina por el lado de América Latina, Canadá por el lado del mundo anglosajón, Japón, que mostró mucho interés en el tema para representar en la parte oriental del mundo, Marruecos, para traer a los países árabes y al bloque africano, e Israel, que ha estado muy sensible con este tema desde hace algún tiempo también. Y la resolución acabó aprobándose por unanimidad y en efecto es la primera vez en 77 años que la Asamblea General de la ONU reconoce que la salud mental es parte de nuestros derechos y que se requiere el apoyo psicosocial y que no hay una incompatibilidad entre los derechos humanos de todos, incluidos quienes tienen alguna condición mental y la necesidad de proveer diversos tipos de apoyo, porque para estas condiciones no hay un solo tratamiento. A veces se requiere apoyo comunitario, el apoyo de los pares, algún tipo de vinculación afectiva y a veces se requieren medicamentos y formas un poco más estructuradas de apoyo. Pero lo importante es que finalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas de alguna manera dignifica a la salud mental y al apoyo psicosocial al incluirlos en una resolución que acaba por ser unánime. Digo, no estuvo fácil porque hay algunos párrafos que generaban ciertas controversias cuando entramos en el tema de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, para las mujeres que forman parte de su salud mental, había ciertas reticencias y ciertas, digamos, hubo ciertas dificultades, se compuso el lenguaje y finalmente se aprobó. Yo creo que es una buena Ahora, contribución y por lo pronto tenemos ahora un referente mundial para que los gobiernos pues tomen cartas en el asunto y con base en estos criterios que la verdad creo que están muy bien referenciados en la resolución, pues puedan reforzar sus programas nacionales. ¿cuál sería el principal, por lo que he escuchado y leído, quizá la depresión en esos momentos? Sí, yo creo que la angustia y la depresión son como trastornos, digamos, los que han crecido en prevalencia.
En el caso de los adolescentes, Joaquín, Sí. el problema del suicidio, en todo el mundo, y México no es la excepción. Aquí hemos visto en los últimos años una tendencia que va al alza. Estos son, digamos, los trastornos más severos dentro de las condiciones mentales, pero también hacemos mucho énfasis en que a veces hay condiciones mentales que no necesariamente requieren de un tratamiento muy, digamos, profesionalizado, que se requiere más bien la aceptación social. Por eso la premisa fundamental es: paremos el estigma, paremos la discriminación, porque todos somos susceptibles, todos sin excepción, de sufrir, si no es que ya la hemos sufrido, alguna condición mental a lo largo de nuestras vidas. Y lo que necesitamos es que por ello no se nos segregue, no se nos discrimine, y al contrario, que se nos dé la posibilidad de acceder a las diferentes formas de apoyo psicosocial que pueden sacarnos adelante, porque la mayoría de las veces, cuando se cuentan con esos recursos, sale uno adelante y vuelve a participar de manera igualitaria y en condiciones de plena productividad en la vida social. A mí me decía un especialista que todos, aunque lo neguemos, sobre todo los que más lo negamos, hemos tenido o tenemos algún problema de salud mental, pues. Yo lo suscribo plenamente y ya no digamos cuando estás en situaciones, como te digo, de conflicto o de tensión extrema. Es increíble. Las principales secuelas de una guerra, las principales secuelas de la violencia están muchas veces en la esfera de la salud mental. Ahí están las secuelas de por vida. Ahí está donde necesitamos hacer un mayor esfuerzo para que estas condiciones sean tomadas claramente como parte del apoyo humanitario que se requiere y de la solidaridad que en esas circunstancias se reclama. Hace no mucho, en el seminario en el que solía yo participar en la universidad, mis colegas editaron un libro sobre violencia y salud mental en el caso de México, con algunos pues, ejemplos que muestran claramente la necesidad que se tiene de poner este tema entre las prioridades de las estrategias sociales, y lo vinculamos muy bien en la ONU con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030 y sobre todo, reitero, con el tema de los derechos humanos. Hay que vincular la salud mental con los derechos humanos. No hay incompatibilidad entre el avance de la ciencia, el avance de la medicina y el rigor con el que deben de observarse los derechos humanos de todos aquellos que tienen alguna condición mental. Hablas de la universidad, Juan Ramón. Tú eres profesor Sí, emérito de la UNAM. sí, con licencia, Sí. debo señalarlo, con licencia desde que tuve el privilegio de ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado para venirme a Nueva York, licencia sin goce de sueldo, por supuesto. Pero sí, sigo siendo profesor emérito de la UNAM. Ahora, tú has cumplido, casi estás por cumplir 5 años como representante permanente de México ante las Naciones Unidas. No es normal que un diplomático dure más de 4 años en su cargo. Tú ya te pasaste. Entre 4 y 5, Joaquín. Sí. Creo que estoy en los límites, pero sí, en efecto, este ciclo que hemos tenido oportunidad de desarrollar y participar con mucho entusiasmo y con plena convicción en Nueva York está por concluir. En efecto, ese periodo ya se está cumpliendo. Ya en su momento lo he platicado también con el presidente López Obrador, y pues creo que para la próxima asamblea general que empieza en la tercera semana de septiembre, ya deberá haber una nueva representación de México aquí en Nueva York. El equipo que se ha conformado es muy bueno. Es una combinación de gente joven y otros más experimentados, muchas mujeres que en estos años he tenido realmente el privilegio de reclutar, y yo creo que quien llegue pues va a encontrar un equipo articulado y una agenda que se ha trabajado con mucho rigor, y en la que México pues tiene un papel, yo diría, Joaquín, muy respetable,
un papel distinguido porque somos un país confiable, porque hemos sido congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El récord de nuestras votaciones ahí está. El récord de aquellas y aquellos connacionales que han sido electos en algún puesto aquí durante estos años. Joaquín, justamente ayer acaban de reelegir al doctor Edgar Corzo para un comité importante sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. Hemos tenido un total de 24 elecciones en estos 4 años, Joaquín. Sí sabes ganar elecciones. Pues aquí hemos ganado todas. La Ah, verdad, algunas muy importantes, la del Consejo de Seguridad, la del Consejo Económico y Social, en ONU Mujeres, en fin, pero también apoyando a mujeres y a hombres mexicanos que están haciendo un papel muy destacado. Esto lo quiero yo subrayar. Ahí está Leticia Bonifaz haciéndolo muy bien en una comisión que tiene que ver contra la discriminación de las mujeres, Corso, que acaban de reelegir, Claude Heller, que está en el Comité contra la Tortura, que también ganamos, Socorro, que está en la Corte Penal Internacional. Es decir, de las 24 elecciones que me tocaron de alguna manera coordinar y promover en Nueva York, ganamos todas con muy buenas y muy buenos candidatos y se está haciendo muy buen papel. ahora, Tenemos en puerta la elección para la Corte Internacional de Justicia en octubre y el candidato mexicano Juan Manuel Gómez Robledo va muy bien. Yo diría que tenemos prácticamente amarrada esa elección, aunque nunca hay que confiarse porque esto pues no acaba hasta que acaba, pero en realidad otra cosa que ha sido para mí muy gratificante es constatar cómo las y los mexicanos que han sido promovidos, presentados como candidatos y que han ganado, lo están haciendo muy bien. oye, Entonces, claro, bueno, pues todo esto abona a que en el sistema de Naciones Unidas, México, la verdad, tiene un ambiente como el que nos merecemos, creo yo, haciendo honor a la tradición diplomática y haciendo honor también a lo que México representa ante el mundo, también debo decirlo, en estos últimos años, con un gobierno que está dándole una transformación al país. Tuvimos durante estos años por primera vez la posibilidad de que un presidente de México presidiera el Consejo de Seguridad. Vino el presidente López Obrador, presentó sus propuestas, fueron objeto de discusión, de análisis y finalmente el Consejo se expresó a favor de ellas. En fin, creo que no ha faltado trabajo, pero los temas de México oye, se han defendido y se han esgrimido, creo yo, que con inteligencia, con argumentos, y hemos ido logrando avanzar en la agenda oye, internacional. Juan Ramón, ¿vas a venir al gobierno? No, yo al concluir esta tarea que me encomendó el presidente, voy a regresar a la universidad, solicitaré nuevamente mi alta como profesor y esos son los planes que tengo por ahora, ¿no? Bien, Juan Antonio, pues, perdón, Juan Ramón, discúlpame, es que me eh, sacudió tanto este anuncio de que ya vas a dejar esta posición como representante de México en las Naciones Unidas antes de septiembre. Empieza la asamblea de otoño, y pues te aprecio que me hayas contestado y muchas cosas más, y te mando un abrazo. No, al contrario, Joaquín, a mí me da mucho gusto y gracias siempre porque a lo largo de estos años pudimos aquí conversar con tu auditorio de los diversos temas. Todavía puede que surjan algunos más. Si fuera el caso y hubiera interés, los platicamos. Y si no, bueno, pues simplemente es un ciclo que se va cumpliendo. Como dices tú, ya van a ser casi 5 años. Estamos dentro de la media. Y regresar a la universidad para mí siempre será un privilegio. Y sobre todo vas a regresar en un momento muy importante donde la universidad está siendo víctima de embestidas de intereses externos. Pues mira, Joaquín, yo creo que tenemos que estar todos muy abiertos a los tiempos en los que estamos viviendo, no solo en México, en el mundo. Tenemos que estar abiertos a la crítica, tenemos que estar abiertos a la autocrítica.
son tiempos para revisarnos y para revisar procedimientos, procurando tener pues objetividad y rigor en el análisis. Pero siempre desde dentro, Juan Ramón. Bueno, yo creo que en la crítica, Joaquín, se vale desde dentro y desde fuera. A ver, si algo me ha dejado a mí como enseñanza en las Naciones Unidas, es que la crítica es absolutamente necesaria para el debate democrático. Ahora, hay que aprender a debatir con crítica y con respeto. No son incompatibles, pero tampoco son tiempos para escandalizarnos porque vengan algunas críticas con las que podemos o no estar de acuerdo. Creo que en ello el presidente también pues ha sido claro al señalar en varias ocasiones que, por ejemplo, lo que se refiere al trabajo hecho en la ONU, pues ha habido puntos de vista que algunos grupos o algunos partidos quizá no hayan estado totalmente de acuerdo, como cómo se manejó México en Naciones Unidas, pero tenemos argumentos, tenemos razones y estamos dispuestos y abiertos al debate. No nos neguemos al debate, es la fórmula que a mí me parece más viva con la cual hoy contamos para avanzar en la democracia. Y yo creo que lo que todos queremos es fortalecer nuestros sistemas democráticos. El gran problema de la ONU es que el Consejo de Seguridad, que es el máximo organismo de la ONU, no tiene una estructura suficientemente democrática y por eso no está pudiendo funcionar con efectividad frente a la invasión de Rusia en Ucrania, por ejemplo. Bien. Es algo que todavía aquí se sigue debatiendo. Entonces, no nos sorprendamos que al interior de muchísimos países esta sea la esencia del debate en estos días. El debate que es necesario para revisar y criticar a nuestras instituciones, para generar los cambios que se requieran y para construir de una manera, hasta donde sea posible, incluyente, mejores instituciones para nuestra vida democrática. Bien. Esa es la lección con la que yo me regreso de Naciones Unidas y espero que desde mi responsabilidad docente, pues esto se lo pueda transmitir a mis estudiantes y debatir con ellos para escuchar sus puntos de vista que siempre serán mucho más frescos y seguramente también mucho más audaces que los míos. Gracias, Juan Ramón, te mando un abrazo. Hasta luego, Joaquín, saluda al auditorio. Gracias, buenas tardes, embajador Juan Ramón de la Fuente.